Así que damos comienzo en este momento al capítulo 4 de nuestra materia Panorama del Antiguo Testamento. Ya hemos avanzado los primeros 3 capítulos. Ha sido una experiencia preciosa, maravillosa, de crecimiento, de formación, de aprendizaje. Y en este momento comenzamos el capítulo número 4 para nuestro material PDF, que estamos en la página 74. Este capítulo 4 tiene que ver con los primeros años de los reyes de Israel. Así titula: Segundo de Samuel, primero y segundo libros de Reyes, primero y segundo libros de Crónicas. Repito, página 74. Vamos a desarrollar 3 lecciones. La primera lección titula El reinado de David. La segunda, el reinado de Salomón. Y la tercera, el reino del norte, que incluye 5 dinastías, las primeras 5, y los 2 últimos reyes, en este caso de Israel. Entonces vamos a empezar con la lección número 1. Silvita Ayala nos vas a ayudar a compartir la siguiente dinámica, por favor. Cada grupo va a tener hasta 15 minutos, máximo 15 minutos, para compartir. Podemos alargar hasta 20 si es necesario, exceptuando en la lección 3, que es el doble de larga. Ahí vamos a tener el doble de tiempo. En otras palabras, para la lección 1 y 2, 20 y 20 minutos, y para la lección 3, en total 40, que es el doble de extensión y el doble de personas también, ¿de acuerdo? Así que, familia, lección número 1, página 75, el reinado de David. El objetivo de esta lección dice que es analizar los éxitos militares, espirituales y políticos del reinado de David. Objetivo A. Y el objetivo B, resumir el gran pecado de David y cómo afectó a su familia y al reino. Entonces, Silvita, estamos contigo, por favor, tienes la palabra. Tú puedes ir desarrollando tu parte y nos vas compartiendo enseñanzas. También, por favor, todos vamos a ir tratando de comentar sobre las preguntas que nos corresponden en nuestra respectiva sección. Silvita, estamos contigo, gracias. Ya, tenemos que se habla de David en Segunda de Samuel y Primera de Corintios. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Silvita, muy bien. Primera de Crónicas. Sí, de Crónicas, sí. Ajá, sí, está muy bien. Y primera de Crónicas. Ajá. Entonces, tenemos que en la Primera de Samuel cubre aproximadamente 100 años, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. En contraste con Segunda de Samuel, que cubre solamente 40 años, hasta 40 años del reinado de David. El segundo libro de Samuel probablemente se escribió, dice, a finales del siglo X, después de la muerte de David. Dice que David fue el más importante rey de Israel en el Antiguo Testamento. Bajo su liderazgo, Israel se elevó a su mayor grandeza. Los 2 libros antiguos, dice, 2 libros en el Antiguo Testamento cuentan sobre el reinado de David. Estos son Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. Segunda de Samuel nos da muchos detalles del reinado de David. Es el único libro que cuenta sobre el pecado y la rebelión de la familia de David. Y la Primera de Crónicas de los antepasados de las 12 tribus. Entonces muestra que David comenzó una dinastía en Israel. Esto significa que reinó él, reinó el hijo y también el nieto. Por eso se considera que fue una dinastía que reinó a través del tiempo en la línea descendente. Luego tenemos este libro enfatiza la vida de David como líder en la política y en la religión, y también registra su trabajo de preparación para la construcción del templo. Tenemos que David enfatizaba mucho en los preparativos para la construcción del templo. De hecho, él tenía en mente siempre construir el templo. Más el Señor le había dicho que él no
no era quien lo construía, sino su hijo. Tenemos el éxito político de David, que dice que David lamenta la muerte de Saúl y los israelitas tuvieron serios problemas después de que Saúl murió. 3 de los hijos de Saúl murieron en la misma batalla contra los filisteos. Le correspondió a Isboset, otro hijo de Saúl, ser el siguiente en el trono. Abner, el comandante del ejército de Saúl, le ayudó a ser coronado y fue ungido como rey de Israel en Galaad, al este del Jordán. Pero cuando empezó su reinado, dice que parece que pasaron 5 años después de la muerte de Saúl, antes de que Israel tuviera rey. Durante los 7 años y medio que David reinó sobre Judá en Hebrón, Isboset reinó solo 2 años. Quizá la pelea de los filisteos demoró el comienzo del reinado de Isboset por 5 años. Dice que David vivía en Filistea y cuando oyó de la muerte de Saúl, por un tiempo lamentó su muerte y la de Jonathan, pero luego regresó a Hebrón, donde la gente de Judá lo ungió como rey. Repentinamente la nación se dividió. Judá apoyaba a David, pero el resto de Israel seguía a Isobet. David como rey sobre todo Israel. David no odiaba a la familia de Saúl. Él no tenía planes de herir al hijo de Saúl, Isobet. Esta actitud llevó a David a conversaciones de paz entre las tribus. Con el tiempo, Abner e Isobet fueron asesinados sin la aprobación de David. Y luego él llegó a ser rey sobre todas las tribus de Israel. Durante 7 años y medio ya había reinado sobre las tribus de Judá. Dice que los filisteos no se habían preocupado cuando David era rey de Hebrón, pero cuando llegó a ser rey de toda la nación, se sintieron inquietos. David y su ejército habían derrotado ya los filisteos en 2 distintas ocasiones. Estas victorias quizá le ayudaron a convertirse en el rey de todo Israel. David conquista a Jerusalén y la hace capital nacional. David viene a ser el nuevo rey sobre todo Israel. Y David quería una nueva capital. Y que fuera más central a la nación. Luego tenemos que David organizó la nación, los hombres que le habían ayudado cuando Saúl intentó matarlo, aún estaban con él. David los hizo líderes en su nuevo reino. Más tarde construyó un palacio para él mismo en Jerusalén. Nos dice que el éxito espiritual de David es porque Jerusalén llegó a ser el centro religioso, así como también el centro político de Israel. En poco tiempo, David trajo el arca del pacto a Jerusalén y la puso en una tienda o tabernáculo. David les pidió a los sacerdotes y a los levitas que comenzaran su ministerio nuevamente, de modo que guió a la nación entera a adorar a Dios. Dice que el principio de la grandeza del David se basa en esto, en que David guió a la nación entera, o sea, esa devoción por adorar a Dios que él tenía y que la inculcó en el pueblo a través de los sacerdotes. Eso fue lo que a él le dio la grandeza, se podría decir, porque era Dios quien obraba en él.
debido a la fe y la comunión que él mantenía con el Señor de manera directa. Pues la fe que él tenía era la que hacía que Dios le diera las victorias en las diferentes batallas que él enfrentaba, aunque algunas veces no obró como Dios quiso, pero él siempre fue un hombre con un corazón como el del Señor. Entonces él gozó, se podría decir, de la gracia del Señor en todo momento, mientras era rey de Israel. Y por ende fue tan favorecido y consiguió todo lo que consiguió y preparó tanto para la construcción del templo. Del templo, que era lo que él tanto anhelaba. En esta partecita, disculpa Silvita, y yo voy a ir también con todos haciendo algunos aportes y tal vez de alguna manera conversando con ustedes. Está muy bien hasta este momento y vamos a tratar como de ir extrayendo principios e ideas relevantes. Esto que estás compartiendo me parece bien importante, que es la parte del éxito espiritual. Yo estaba reflexionando al estudiar que aquí vemos en el capítulo, en esta lección, cómo David tuvo un éxito político, un tremendo éxito político, tuvo un tremendo éxito militar, pero como tú estabas compartiéndonos ahora, sobre todo tuvo un tremendo éxito espiritual. Y él dio a lo que tú estabas planteando, ¿no? Él le dio un gran énfasis a la vida espiritual. Él se propuso volver a Jerusalén el centro espiritual de la nación. Y lo que vemos entonces es nada menos que un gobernante que centró su gobierno en el Señor y logró encaminar a la nación entera hacia el culto al Señor, hacia la adoración al verdadero Dios. Y esto trajo un tremendo auge, un tremendo éxito espiritual, que fue indudablemente lo que trajo el éxito político y el éxito militar como resultados en la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, la base fundamental de él fue precisamente la parte espiritual. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Eso está excelente. Sigamos, Silvita. Entonces, dice que David anhelaba construir el templo para Dios. Él vivía en un palacio y dice que mientras el arca todavía estaba en una tienda, David sentía que no era correcto. Al principio, Natán, el profeta, le dijo a David que siguiera adelante con la construcción del templo. Poco después, Dios le dijo a Natán que el hijo de David sería el que construiría el templo. Aún los profetas necesitan la dirección de Dios para hablar. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era hombre de guerra. Había derramado mucha sangre y por eso Dios no quiso que él construyera el templo. Pero Salomón, el hijo de David, era hombre de paz. Él construiría el templo de Dios. Luego viene el pacto de Dios con David. El rey David quería construir una casa o templo para Dios. En vez de eso, Dios prometió afirmar una casa para David. Es decir, Dios prometió que el reino de David continuaría para siempre. Alguien de la familia de David sería rey. Interesante. Que otro aporte que me gustaría hacer aquí, Silvita, a tu presentación. Aquí yo veo otra importantísima actitud y de la cual aprendo muchísimo para nuestras vidas, y es una actitud de David que yo lo comparo con lo que dice Mateo 6, versículo 33. Recordamos, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Cuál era la intención de David? ¿Cuál era su mayor anhelo, su mayor sueño? Era hacer una casa para el Señor, ¿verdad? El templo. Qué hermoso, qué excelente ejemplo. Un poquito creo luego cuando hablemos de Salomón veremos que al comienzo de su reinado él quiso sabiduría. ¿Qué anhelamos? ¿Qué intereses tenemos? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Sabemos, como vemos aquí en este ejemplo, poner primero los intereses del Señor. Sabemos darle prioridad
a las cosas del Señor y poner en un segundo plano nuestros sueños. David dice, pero no es posible. Ese es como su razonamiento, su lógica. ¿Cómo así que yo tengo una casa mejor que la de Dios? Eso no está bien. Y yo veo ahí la intención de honrar a Dios. ¿No? Él dice, no, la casa de Dios debe ser mejor que la mía. Debe ser, si tengo una buena casa, yo un palacio. Dios tiene que tener un palacio mucho mejor, ¿verdad? Un poco de eso, Silvita. Sí, porque el arca estaba en una tienda y él decía, yo vivo en un palacio, yo quiero hacer un templo para Dios. De acuerdo. Y ese era su objetivo. Dice, la dinastía o reino terrenal de David no continuó para siempre, porque terminó cuando Nabucodonosor llevó al rey Joacim a Babilonia. El cumplimiento de la promesa de Dios a David llegó mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Nació de la familia de David. El Nuevo Testamento lo llama el Hijo de David. Jesús es el Rey eterno que Dios prometió a David. Veremos que los profetas contaron más sobre este Rey venidero en el Mesías. El éxito militar de David. Victorias sobre Filisteas, Moab, Sobá, Siria, Edom y Amón, que están en 2 de Samuel 8, 10 y 1 de Corintios del 18 al 19. La Biblia dice poco sobre el incremento del tamaño del reino de David, pero Israel llegó a ser la nación principal de la media luna fértil en el 10º siglo antes de Cristo. Bajo David y Salomón, Israel se extendió desde el río Nilo de Egipto al Éufrates de Babilonia. Tiempo atrás, los filisteos habían causado muchos problemas a Israel. Estos eran las únicas personas en el área que sabían cómo hacer herramientas y armas de hierro. Pero David aprendió muchas cosas en Filistea mientras se escondía de Saúl. Quizás él aprendió cómo hacer hierro. Sabemos que Israel hizo uso del hierro durante el reinado de David. David ganó el respeto para Israel mediante la fuerza militar. Probablemente conquistó a Edom para conseguir hierro y cobre. Venció a los moabitas y a los amalecitas, tomando oro y plata de ellos. Siria y Amón se unían para pelear contra David, pero él los derrotó. Después de esta gran victoria, todos los reyes sujetos a Siria hicieron paz con Israel y le servían. Estas victorias le permitieron usar las rutas comerciales que pasaban por Damasco. David también hizo un trato con los fenicios, quienes hicieron llegar numerosas riquezas en sus barcos. Poco a poco David ganó el control de una gran región. Las naciones respetaron a Israel hasta la muerte de Salomón. Al norte y al este, David derrotó a los amonitas, a los arameos. David sabía que era Dios quien lo ayudaba a Israel a ganar las batallas y a prosperar. Él le dio alabanza a Dios en un salmo de acción de gracias, en 2 de Samuel 22 y el Salmo 18. Este fue uno de los muchos salmos que David escribió. Alabó a Dios cuando era pastor de ovejas, sirvió en el palacio de Saúl y fugitivo cuando huía de Saúl. También fue el rey del más grande reino de Israel. Silvita, de pronto de esta parte, tal vez que enseñanzas o principios tú puedes observar. Aquí yo veo, como estábamos conversando hace un ratito, estuvo la parte del éxito espiritual, aquí estamos ya entrando en el tema del éxito militar. ¿Qué tú observas y qué podrías compartirnos como enseñanzas prácticas o aplicables a nuestra vida de la manera como David consolidó su reino y fue extendiendo su dominio, la parte militar, la parte comercial? ¿Qué hay por ahí te llamó la atención en esta parte, Silvita? Y aquí tenemos que era Dios el que le daba las victorias a David.
Dice, Eso me parece bien importante, ¿verdad? Dios daba dice la... David sabía que Dios era quien le ayudaba a Israel a ganar las batallas. Ajá. O sea, no eran sus victorias y no las hacía suyas, porque él era un hombre muy creyente, muy pegado a Dios y sabía que era Dios quien le concedía las victorias. Entonces no se ufanaba de eso, sino al contrario, él le agradecía al Señor en cánticos y salmos. Excelente. Excelente. Algo que es interesante es que, y para todos, es que en la medida que vamos viendo, recordemos el panorama estamos haciendo, vayamos inclusive conectando con todo el contexto de la Biblia. Por ejemplo, aquí hace mención a cómo él escribió salmos de gratitud y alabanza al Señor. Él supo siempre agradecer a Dios, reconocer al Señor, darle el crédito, darle la gloria a Dios por todo lo que él hacía. Es evidente acá en el libro, en el estudio, que también, aunque evidentemente, como estamos diciendo, era el Señor, Él le daba la fuerza, la victoria, vemos estrategia, vemos planificación, vemos organización, es decir, no excluye el hecho contundente y definitivo de que es el Señor, que es su fuerza, el que da la victoria, el éxito, pero no excluye en el desarrollo de parte nuestra, como lo vemos aquí con David, la buena administración, las estrategias, en lo que hacía en la parte militar, en la parte comercial y en todo, vemos a un hombre con sabiduría, lo mismo que se puede ver, por ejemplo, en José, en Egipto, en cada siervo del Señor. Entonces, evidentemente eso también provenía del Señor. Él supo tomar las rutas comerciales claves, él supo enfrentar a sus enemigos, en todo dependiendo de la fuerza del Señor. Entonces, importante ese detalle. De ahí me gustaría que pasemos a hacer un énfasis en el literal de Silvita, en la página 78-79, que creo que va a ser algo también bien, bien importante en esta lección, y es lo que tiene que ver con el pecado de David cuando fue rey. A mí me ha llamado la atención cómo la palabra del Señor no oculta los errores de los siervos del Señor. Dios nunca estuvo interesado en tapar lo que tal vez humanamente uno dice, uy, qué vergüenza, qué pena, evidentemente, pero el Señor permitió y de hecho quiso que ahí estuviera registrado para conocimiento de todos que los hombres de Dios también cometieron errores y aún pecados. Entonces veamos si nos comparte sobre esta partecipita, el literal D, estamos en la página 78-79. ¿Qué podemos ahí? El caso de David cuando era rey, el adulterio de David con Betsabé, segunda de Samuel 11. Dice, la Biblia no oculta los pecados de los líderes de Israel. Todos los que leen la Biblia conocen sobre el pecado de David y de su vergüenza. Aún el Nuevo Testamento se refiere a ello en Mateo 1:6. El éxito es peligroso porque hace a la gente caminar en la carne y confiar en ellos mismos. Los éxitos de David fueron parte de la razón por la que se desvió de Dios y pecó. David es reprendido por Natán, segunda de Samuel 12. Natán el profeta se enfrentó a David a causa de sus pecados y éste se arrepintió. Los Salmos 32 y 51 nos cuentan de su gran tristeza. Dios mostró gracia y lo perdonó. No obstante, aunque Dios lo amaba y lo perdonó, tuvo que castigarlo por pecar. Tome unos pocos minutos para leer sobre el pecado y el castigo de David en segunda de Samuel del 11 al 12. Vale la pena aquí que por un momento recordemos, ¿cierto? Al leer Samuel la historia. Creo que sí todos la hemos leído, la hemos conocido. Esa tremenda caída que tuvo David en el pecado. Yo aquí estaba resaltando justamente esa frase del primer párrafo: el éxito es peligroso porque hace caminar en la carne y confiar en ellos mismos, ¿no? Alguien decía que tal vez es más peligroso el éxito que a una derrota. Cuando estamos en abundancia, estamos más propensos a apartarnos de Dios que en momentos de escasez y de estrechez. Entonces, eso me llamaba a mí la atención un poquito de esa parte, ¿no? Sí, dice, los creyentes pecadores le dan mala fama al nombre de Dios. También traen tristeza sobre sí mismos.
Algunos siembran semillas de pecado y luego oran para que la cosecha fracase. En contraste, Pablo advirtió a los creyentes en Galacia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero disciplina a sus hijos cuando pecan. Hechos 12, del 5 a 6. Sabios y bendecidos son los que eligen seguir al pastor en las sendas de justicia. David aprendió con difíciles pruebas a respetar el nombre de Dios. Salmo 23, 3. Además de Betsabé, el rey David tuvo muchas esposas. Este no era el plan de Dios, pero esa era una práctica carnal común entre las naciones que estaban alrededor de Israel. El Antiguo Testamento da muchos ejemplos. Poligamia, la cual parece que Dios permitía a causa de los corazones duros de la gente. Dios les había advertido a los reyes de Israel que tener muchas esposas les ocasionaría grandes problemas. David se casó con algunas de sus esposas por razones políticas. Su casamiento con Mical, la hija de Saúl, es un ejemplo de un casamiento con raíces políticas. Otra esposa política de David fue Maaca, la hija de Talmai, el rey de Gesur. El juicio sobre la casa de David. Segunda de Samuel del 12, del 15. Silvita, disculpa, en razón un poquito del tiempo, vamos a esta última parte solo a resumirla. Te voy a pedir que ya de ahí más bien nos hagas como un recuento, no de todo el contenido, sino extraer como lo más relevante. Me gustaría saber cómo respondiste a la pregunta 14. Cuando Dios perdona, ¿anula la paga terrenal del pecado? ¿Cómo tú respondiste a esa pregunta? Que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, más asimismo asumimos las consecuencias de nuestras acciones. Dios nos enseña a través de las consecuencias o difíciles pruebas. Exactamente, muy bien. Eso es algo que es muy importante aquí resaltarlo, ¿verdad? Hay perdón, hay misericordia y gracia, pero nos toca asumir las consecuencias. Es parte de la disciplina de Dios. Ahí se citaba Hebreos 12, que dice que... Son como dos líneas separadas. O sea, nos arrepentimos y Dios nos perdona, pero por el otro lado viene la consecuencia del pecado que tenemos que asumirla, que está en nosotros, que es consecuencia de la acción. Exactamente. Ahí conectémoslo con la pregunta 19. ¿Cómo lo respondiste? ¿Cuántos años sufrió David por la hora que pasó con Betsabé? La 19. 10 años sintió el dolor de su pecado en Betsabé. Por una hora él pagó 10 años de dolor. ¿Qué tal? ¿Qué nos parece? Alto precio, ¿verdad? Muy alto, muy alto. Y así es con el pecado. Normalmente el pecado lo que nos ofrece es el engaño del diablo, del mundo de la carne, es que ofrece gratificación, un momento de placer, de gratificación a corto plazo, pero siempre con un alto precio a largo plazo. 10 años, o tal vez una hora, un rato, un momento de placer. En lo que tú leíste, recordemos un poquito, Silvita, ya para concluir esta parte, ¿qué otras consecuencias trajo, aparte de lo que él mismo sufrió? ¿Qué más consecuencias recuerdas tú que acarreó este pecado de David? La muerte del hijo que concibió en el pecado con Betsabé. Los hijos de él, de ahí en adelante, la familia, la nación. A ver, ¿Tienes que las consecuencias? ¿Te acuerdas, por ejemplo, que luego dice que Absalón asesinó a su hermano Amón, que fue el que violó a Tamar? Uno de sus hijos, Amnón, violó a otra hija, a Tamar. Absalón asesinó a Amnón. Es decir, de ahí en adelante vino una secuencia de sucesos terribles, de desastres y desgracias familiares y nacionales. Y una última consecuencia de eso que yo quisiera que nos quede en el corazón grabado es que no solamente nosotros asumimos las consecuencias,
sino las futuras generaciones. Sí, o sea, también la familia, también la nación acarreó consecuencias. Una de las mentiras que el diablo siembra en las personas es que no, es que es mi vida. Y es que ya, yo hago lo que quiero, pero es que los seres humanos somos parte de familias, somos parte de comunidades y lo que hacemos afecta a otros. Nos guste o no, lo aceptamos o no, no me afecta solamente a mí. Mis decisiones van a afectar a toda la gente cercana a mí. Eso es una reacción inevitable. Por eso tiene que haber principios, por eso tiene que haber normas comunitarias, morales, espirituales, porque lo que los seres humanos hacemos no nos afecta únicamente a nosotros, afecta a otras personas que son cercanas a nosotros, lo aceptemos o no, para bien o para mal. Entonces, en el caso de David es bien contundente esto y no es exagerar mucho, enfatizar una y otra vez que no repitamos la historia, no repitamos esta triste historia de un gran hombre de Dios que tuvo una tremenda caída, que trajo tanto dolor, tanta desgracia, y que no hagamos lo mismo, que no repitamos la historia en nuestras vidas. ¿Algo más, Silvita, finalmente para agregar como conclusión? Una de estas consecuencias de su pecado que a mí me parece muy dura es que ante sus propios ojos Absalón tomó a sus mujeres y se las dio a otros para que se acostara con ellas a plena luz del día. O sea, hasta cierto punto es como que ojo por ojo, diente por diente. Así es. Lo que le tocó a David, porque él tomó la esposa del guerrero y si bien fue a escondidas, se podría decir, a él le tocó a la luz del día y fue terrible. O sea, las consecuencias fueron terribles, muy dolorosas. Sí. Excelente, Silvita, mil gracias. Esto último que tú nos planteas, y quiero que todos, por favor, tomemos nota de esto, hay un principio escritural en lo que está mencionando Silvita, que ahí vemos en la vida de David. Dice la palabra del Señor que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Eso es una ley. Lo que hacemos en privado repercute en lo público. Lo que hacemos en privado es como una siembra que cosechamos en lo público. El mundo afuera quiere engañarnos y el diablo dice, no, si nadie te ve, es tu vida privada, haz lo que quieras, y resulta que no es así. Tarde o temprano repercute en lo público. David hizo en lo privado, pero Absalón lo hizo en lo público, y eso va a pasar en nuestras vidas. Excelente, Silvita, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Tienes un 10 en tu calificación. Vamos a pasar a la lección número 2. Tal vez hay alguna pregunta o algún aporte adicional del resto del grupo sobre la vida de David. Hay muchísimo que aprender. Recordemos que no podemos entrar aquí en muchos detalles que nos gustaría seguramente porque estamos en un panorama. Aquí tratamos de aprender más del panorama de la secuencia histórica y resaltar, obviamente, sí, principios, enseñanzas, como estamos haciendo, pero no podemos coger cada pasaje, que habría muchísimos aquí que profundizar, pero no es el momento. ¿Algún aporte o pregunta antes de que pasemos a la lección 2, por favor? De un minuto, aportes o si hay preguntas. Pastor, yo tengo una pregunta. Claro que sí. En la pregunta 15, sobre la poligamia, ¿fue alguna vez la voluntad perfecta de Dios? Sí. Yo le pregunto, ¿cuál es su criterio respecto a esa pregunta? Me preguntas a mí. Porque bueno, usted ve que antiguamente tuvieron 2, 3, 4 mujeres, y hoy en la situación, si vamos a las etnias indígenas, la Amazonía, pueden tener hasta 3, 4 mujeres, depende de la cantidad de recursos que tengan para mantener. Pero yo pienso que no fue la voluntad perfecta de Dios. ¿Y por qué entonces antiguamente se les permitió? Y algunos profetas pues, tuvieron 2, 3 mujeres. Bien. El concepto que tú planteas es correcto. Aquí mismo en el texto nos dice, ahí al frente de la pregunta hay un párrafo que dice, Dios permitía a causa de los corazones duros de la gente. Hay cosas en la escritura
como por ejemplo el divorcio, cuando dice la Escritura que Dios dijo que no hubiese la separación, pero luego dice el mismo Señor Jesús que a causa de la dureza de vuestro corazón, el Señor permitió la carta de repudio. Entonces son cosas que Dios permite, no porque sea su voluntad perfecta, por eso la pregunta está planteada así. ¿Fue alguna vez la voluntad perfecta de Dios? No, rotundamente no. Y Claro, el ejemplo de David, y veremos ahora en Salomón, de hecho, estaba explícitamente prohibido. El Señor había prohibido, inclusive especificando, cuando haya un rey sobre vosotros, hablando no solamente del ciudadano promedio, sino del rey, no tendrá muchas mujeres, no acumulará riquezas y tesoros, no tendrá muchos caballos, específicamente unos límites, unas normas. Y es porque el Señor sabe, y la historia lo ha comprobado, que eso lleva al desastre. Esta situación en David, aunque permitida, no voluntad perfecta de Dios, tuvo muchísimo que ver con su caída. Estudiar la vida de David lleva a la conclusión de que el pecado con Betsabé no se originó ese día, no comenzó esa mañana o esa tarde, que él se levantó tarde, comenzó mucho antes, cuando él se permitió alimentar una tendencia de su carne, que era la lujuria, tener muchas mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque se da resuelta la lujuria. El diseño de Dios es una mujer, un hombre, y ya salirse de ese diseño acarrea problemas, y eso acarreó todo esto que estamos compartiendo en David, y en el caso de Salomón veremos ahora trajo su desgracia, el tremendo, la sabiduría misma y todo lo que logró Salomón echado a perder porque él decidió tener muchas mujeres. Entonces, la respuesta definitivamente es no. ¿Por qué fue permitido? Dice aquí por la dureza del corazón. Dios no lo aprobó, no era su voluntad perfecta. Socialmente era permitido y por eso lo hicieron. Culturalmente era permitido, pero no era la voluntad de Dios. Estaba expresamente prohibido. Por eso acarreó tantas consecuencias y trajo tanto desastre. Bien, familia, vamos a pasar a la lección número 2, por favor. Entonces, aquí tenemos a Lucilita, a Marcelo, Marco y Yoli, ¿de acuerdo? Ustedes 4. No sé si algo se pusieron de acuerdo o cada uno estudiaron todos la lección completa. ¿Cómo estamos? Buenas noches, pastor. Nosotros nos pusimos de acuerdo con Yolita, de la mitad de las preguntas nos toca a nosotros y la otra mitad le toca a Marquito y Yolita. Excelente, Entonces, excelente. Voy a sugerirles que para que comience con ustedes, vamos a tratar por el tiempo de no ir detalle a detalle en todo el contenido, sino tratar de resaltar lo más relevante, tal vez fijarnos en los títulos y algunas preguntas, tampoco podemos verlas todas, algunas preguntas como hicimos ahora con Silvita, que puedan ser especialmente significativas, resaltarlas. Entonces tendrían cada uno 10 y 10, 10 minutos ustedes y 10 minutos para más o menos para Marquito y para yo. Vamos entonces, por favor, Lucilita y Marcelita. Yo voy a contestar las preguntas, pastor. Ya. Ya. La primera pregunta dice, en el reinado de Salomón, dice, la 22, ¿cuál periodo cubre Primera de Reyes? El primer libro de Reyes solo cubre 120 años, 40 del reinado de Salomón y los siguientes 80 del reino dividido. La pregunta 23 dice, ¿cuál es el propósito de Primera y Segunda de Reyes? La Primera y Segunda de Reyes se escribieron para los judíos desterrados a Babilonia. Estos libros históricos les mostraron el punto de vista de Dios sobre la historia de los judíos. La pregunta 24, ¿David fue un mejor hombre a causa del trabajo y el sufrimiento? David, a causa del trabajo y el sufrimiento, se hizo un mejor hombre. Los problemas y los sufrimientos nos hacen recordar de Dios y Él nos cambia. La vida fácil de Salomón lo hizo interiormente débil. Explique. Creo que sí, porque por eso quiso levantar un censo para saber cuánta gente había conquistado para satisfacer su vanagloria y orgullo. Pregunta 26. ¿Pueden los padres hacer un mal a sus hijos al facilitarles demasiado la vida? Claro que sí. Se les hace un daño terrible
Al facilitarles las cosas, se les hace inútiles porque reciben todo y no valoran. Bueno, creo que ahí debemos aportar un poco más. Aquí habíamos estado conversando y viendo también de lo que se puede ver en lo que sucede en la sociedad, en los vecinos, las personas que visitamos y todo eso. Nosotros, cierto es que vivimos en una sociedad diferente, totalmente diferente a la sociedad europea, que a los 18 años, pues, o los mismos gringos, llamémosle así, o estadounidenses, a los 18 años ya les dicen prácticamente, bueno, mis estimados, hasta luego, vayan a buscar su sitio, pero nosotros no sé por qué nuestro corazón tratamos de retenerlos sin darnos cuenta que ese mucho amor puede en determinado momento causarles daño. Y es que no están bien orientados, ¿no es cierto? Es que no están bien guiados, porque da la casualidad que cuando están bien guiados, ya de por sí solos van buscando su modus de vida y su hecho de compartir su responsabilidad. Entonces, sí, pienso que sí, pueden los padres hacerle un mal a sus hijos facilitándoles demasiado la vida. Creo que nosotros debemos ser bastante mesurados y no dar mucho a los hijos. También tenemos, como dice el vulgo, no hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar, ¿no es cierto? Y pienso que con los valores, los principios que les vamos enseñando y dejando pues de lado nuestro corazoncito, sí debemos no tratar dejemos de dejarles que ellos vivan su propia vida, se equivoquen, aprendan de sus errores y vayan valorando, porque a veces uno se les da recursos económicos, pero eso no lo valoran, no le ponen, piensan que el dinero viene así fácilmente cuando no lo consiguen mediante su esfuerzo, su trabajo. Excelente. Okay. Muy bien. De acuerdo, muy, muy importante me parece. Ok, vamos avanzando. Dice, ¿cuáles dos palabras describen mejor a Israel bajo el reinado de Salomón? Yo puse paz y prosperidad. Estas dos palabras describen los años dorados del reinado de Salomón. Muy bien. ¿Por qué Primera de Reyes no registra los sucesos en el orden que ocurrieron? O sea, la Biblia dice mucho sobre la construcción del templo, dice, pero pero debemos tener presente que la Biblia no siempre cuenta los sucesos en el orden en que sucedieron. Esa es la contestación, dice. Muy bien. En su cultura se prefiere el pensamiento holístico o el lineal. Los judíos pensaban más en términos de totalidad o imágenes globales. Nosotros llamamos a esto pensamiento holístico. Bien. ¿Cómo trató Salomón con Adonías, Abiatar y Joab? Adonías lo mandó a matar, a Joab lo ejecutó y a Abiatar le envió a la ciudad de Anatot, desterrado. ¿Qué gran preocupación tenía Salomón cuando comenzó su reinado? Salomón sabía que necesitaba sabiduría y cuando se la pidió a Dios, él prometió dársela abundantemente. El Señor también dijo que le daría un nuevo rey, riqueza, honor, larga vida. Dios solo exigía que Salomón le obedeciera y caminara cerca de él. Bien, perdón, ahorita hagamos una pequeña pausita. Yo quisiera que resaltemos en esta pregunta, como dijimos antes, ¿no? Lo más importante para Salomón al comienzo de su reinado, y él, como dice
pudo haber pensado en riquezas, pudo haber pensado en poder, cantidad de cosas, pero él lo que se preocupó fue por sabiduría, y yo diría, definitivamente empezó bien. Traigámoslo a nuestra vida, a nuestra experiencia. Necesitamos sabiduría. Y tomando el ejemplo de Salomón, no deberíamos, digamos, dejarlo al azar, ni tampoco solo tal vez anhelarlo. Desearlo, obviamente, pero específicamente pedirlo y buscarlo, ¿verdad? Lo que quiero decir es, pidamos sabiduría. Santiago dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. Entonces, es importante aplicación. Pidámosle sabiduría a Dios para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, para nuestra vida económica, para nuestra vida laboral, para todas las áreas, y busquémosla, ¿verdad? En el libro de Proverbios encontramos una tremenda mina de sabiduría. Ahí están cantidad de conceptos muy prácticos. Salomón recogió en este libro, y ahí está, Dios nos ha permitido tener al alcance este libro precioso. Y ahí, por ejemplo, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso resaltémoslo, ¿verdad? No hay sabiduría verdadera si no comenzamos por temer, respetar y honrar a Dios. Por ahí empieza la verdadera sabiduría. Podemos obviar algunas de las preguntas que no me parecen muy relevantes. Me gustaría que nos enfoquemos de pronto ya en la pregunta 36 y 37, donde habla de el edificio que está ubicado donde estaba el templo, y cuál sea tal vez el lugar más santo para nosotros. Ustedes que respondieron, y hacer sobre todo una aplicación de eso para nuestra vida. Marcelito y Lucelita. La pregunta 36 y 37, ¿no? Es el lugar donde estaba el templo. No, ¿Qué edificio está ahora? Pastor, como habíamos acordado, nosotros respondimos hasta la 34. Ah, ok. La 35. Ahí ya siguen Marquito y... Perdón, hasta la... No. Ya. Entonces, antes de que Marquito sigan y ahí, Yolita. ¿tienes algo más a agregar, Marcelito y Lucilita, hasta esta parte? ¿Alguna otra enseñanza o aplicación especial? Claro. A nosotros por ejemplo, en la pregunta 34, dice cuáles fueron las necesidades que tuvo Salomón para imponer el pago de altos impuestos a la gente. Esto es lo mismo que sucede en la actualidad. Todos los gobernantes, ¿no es cierto? Los gobernantes de turno, lo que quieren darse es una vida de reyes, pero ¿a costa de quién? Del pueblo que verdaderamente trabaja. Y entonces, obviamente, Salomón, ¿qué es lo que hizo? Incrementar, o sea, conquistar muchos pueblos, y implementó mucho su material bélico, como caballos, herramientas y todo eso. Pero todo eso, ¿quién tuvo que pagar? El pueblo. Vemos que también en el tema de la alimentación creció muchísimo, a tal punto que utilizaban, por decir algo, como 150 sacos de harina diariamente para alimentar a todo el ejército, porque era un ejército obviamente dedicado a la conquista, ¿no es cierto? Y yo diría un poquito que si bien es cierto, solo Salomón estaba un poco con la mira en el Señor, pero el resto de gente estaba solamente empeñado en la conquista, en seguir matando y ganando pueblos para su reino. Uh-huh. Está bien. Eso es lo que me sorprende de todo. De eso quiero hacer una acotación. Es correcto, pero algo que tanto con Salomón como hoy por hoy hay que tener en cuenta es que en el caso de Salomón, todo esto que ocurrió, los altos impuestos para un ejército poderoso, fue lo que permitió precisamente que Israel tuviera poder y riquezas. Ese ejército fuerte permitió que ellos controlaran las rutas comerciales, y sin eso no hubieran tenido riqueza y prosperidad. Acá frente a el rotulito de la figura 4.10, si ustedes se fijan, yo resaltaba la siguiente frase, es el final del párrafo. Dice, sin embargo, Israel continuaba teniendo riqueza y progreso a causa de la buena organización y del liderazgo sabio. Lo que yo observo es que
altos impuestos y un gobierno fuerte, en este caso un ejército fuerte, cuando eso va equiparado con riqueza y prosperidad para el pueblo, es equitativo, hay equidad. Si tenemos un gobernante ricos y poderosos, pero un pueblo débil y pobre, ahí hay injusticia. Pero cuando, como en este caso, Salomón, sí es cierto, altos impuestos, una carga tributaria fuerte, pero que conllevó a un ejército fuerte y una muy buena administración con sabiduría, trajo al pueblo prosperidad. La gente vivía bien, la gente tenía riqueza, la gente tenía productividad, había comercio, él propició el comercio en muchos países y eso conllevó en riqueza para el pueblo. Entonces, en ese sentido, digamos, tiene sentido la carga tributaria en este caso, ¿no? Un poquito ahí como una pequeña aclaración. Bueno, muchísimas gracias. Marquito y Dolly, ¿qué nos pueden compartir? Sigamos con ustedes, por favor. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Marquito? Ya le abrí. Vamos a tener el tema de esta noche con nosotros desde el programa de construcción de Salomón, del templo de Jerusalén. Entonces, para tener un contexto de este tema, quería leerles lo que aquí está indicando Segunda de Crónicas, del 2.1 al 2.4, si me permiten que les indique, ¿cómo es que les lea? Determinó pues Salomón edificar casa a nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,500 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David, mi padre, enviándole cedros para que edificara su casa en que morase. Y he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo. Entonces cabe anotar que el pueblo de Israel construyó el templo de Jerusalén. Este puede haber estado ubicado sobre el monte Moriah, donde Abraham fue para sacrificar a su hijo Isaac, que como todos sabemos Dios no permitió que continúe porque se comprobó su fe en Dios que tenía Abraham. El templo se completó aproximadamente en el año 950 a.C. Se construyó durante el periodo de mayor crecimiento de Israel. Este templo de Salomón permaneció hasta que Nabucodonosor lo destruyó en el año 586 a.C. Después de 70 años, cuando la gente volvió del cautiverio en Babilonia, terminaron la construcción del segundo templo, también conocido como el templo de Zorobabel, en el año 516 a.C. Luego Herodes construyó un templo para los judíos. El ejército romano lo destruyó en el año 70 después de Cristo. Desde ese tiempo los judíos no han construido otro templo allí. Y el siglo VII después de Cristo los musulmanes construyeron un santuario en el mismo sitio. Y este fue, que se conoce hoy como la cúpula de la roca. Muchos musulmanes y judíos creen que la ubicación del domo o cúpula es el lugar más sagrado de la historia mundial. Se sabe que la cúpula de este templo es completamente de oro puro y que ese costó 40,000 dólares. Por otro lado, la dedicación del templo es una parte importante que hay que mencionar en este capítulo.
Salomón dedicó el templo a Dios durante la fiesta de los tabernáculos. La dedicación del templo fue el suceso más importante en la historia de Israel después de que salieron del monte Sinaí. Esto está diciendo en Primera de Reyes 6:1, que dice que sucedió a los 480 años después de que Israel salió de Egipto. La presencia de Dios sobre el tabernáculo se fue expresada, se fue manifiesta. Cuando el templo de Salomón se le dedicó a Dios, la gloria del Señor los llenó. Esto se mostró la bendición de la aprobación de Dios con Salomón como rey. La profecía de Moisés se había cumplido. Salomón Marquito, perdóname, disculpa, te interrumpo. De esta parte quisiera que conversemos un poco. ¿Por qué consideran ustedes que fue este el suceso más importante en la historia de Israel? Dice que la dedicación del templo fue el suceso más importante desde cuando salieron del monte Sinaí. ¿Por qué creen que es tan relevante ese hecho y qué podemos anotar sobre la manifestación de la gloria de Dios sobre ese templo? ¿Está en alguna pregunta? No está en una pregunta, sino que digo yo para que saquemos y podamos traer aplicación, aplicándolo un poco a nuestra realidad actual, analicemos sobre esto. ¿Por qué creen? Ahí dice que fue en lo que leíamos el evento más importante. ¿Por qué lo podemos considerar así, como el evento más importante de la historia de Israel? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué consideran ese como el evento más importante? Ya, primero el templo fue concebido para ser entregado para Dios, donde se hace la oración, donde se le entrega todo. Y ahí se reúnen de todas las tribus y se reúnen de todo sitio los creyentes y se sabe que no les permiten, sino siquiera al templo. Hoy en día incluso eso es así. Pero es que está situado en un sitio donde es la tierra de Dios, donde nació Jesucristo. Aunque ellos no lo hacen porque ha nacido Jesucristo, porque la creencia de esos lares no le consideran a Jesucristo como Salvador, sino más que un profeta común, digamos. Pero para ellos es importantísimo la presencia del templo en ese sitio. Claro, son creyentes llamemos del Pentateuco, de lo que es los 5 primeros libros de la Biblia. Eso ellos se la saben de memoria desde los niños y todo eso. Entonces, el templo es en ese sentido, que es para Dios en sí. No como nuestra fe tiene gran importancia, igual importancia para nosotros, pero nosotros siempre tenemos en mente el tema de Jesucristo. Sí, exacto. O sea, lo que quería presentar un poco es que definitivamente es el evento más importante porque establecía a Dios como el centro de la nación. Es el primer mandamiento, ¿verdad? Es darle a Dios lo primero. Entonces, en ese tiempo era el lugar de culto, era el centro de adoración de la nación. Fue como también anotábamos en la lección número 1 con David, que estableció eso, el éxito espiritual de la nación. Cuando Salomón levanta el templo, a David no se le permitió levantarlo, y es consagrado, se está haciendo esa declaración, ¿verdad? Dios es el centro de la nación, es lo más importante para nosotros, el culto a Dios. Y entonces esto fue lo que conllevó la bendición en las otras áreas. Aún conectémoslo con la pregunta de Marcelito. Por ejemplo, gran parte de los impuestos, si ustedes se fijaron, la cantidad de hombres, la cantidad de trabajo y de recursos invertidos en la construcción del templo durante muchos años, fueron para eso, para la casa de Dios. ¿Se justificó? ¿Tuvo sentido? Claro que sí, porque eso fue lo que trajo la prosperidad de la nación. Porque poner a Dios en primer lugar y establecer la adoración al Señor y el culto a Dios como lo primero para la nación, fue lo que trajo la bendición económica, política, militar de la nación. Entonces, un poco eso quería yo resaltar de esa parte. Sigamos, Marquito y Yolita, por favor, desarrollando. Sí, no sé si estaba en orden de lo que se estudió, pero realmente
Para Dios también era importante designar qué persona es la que iba a construir el templo, porque en el caso de David no le permitió, entre otras razones, porque David era básicamente un guerrero que ganaba batallas y conquistaba pueblos. Así es. Estaba sus manos, dice, manchadas de sangre. En cambio, en el caso de Salomón era un hombre pacífico y él lo primero que pidió cuando fue coronado quería pidió a Dios la sabiduría, ¿no? O sea, él quiso llevar con sabiduría su gobierno, manejar su pueblo con inteligencia. Entonces tenía intenciones de ese modo y sus manos no estaban manchadas de sangre como el caso de Exacto. David. Ahora, Maquito y Yolita, también ya se nos va el tiempo. Vamos a pasar, por favor, a la pregunta 46 y ya para que podamos sacar una conclusión de esta parte de Salomón. Yo creo que ya en el final. Lamentablemente, Salomón no terminó bien, terminó mal. La pregunta 46, ¿ustedes cómo la contestaron y qué podemos aprender de la respuesta a esta pregunta 46? Yo le iba a contestar. ¿Cómo hicieron cambiar las esposas extranjeras la vida de Salomón? La idolatría de las esposas extranjeras. Esto muy claramente lo dice aquí. Como otros reyes pecadores de su tiempo, el rey Salomón también amó a muchas mujeres extranjeras. Y entonces hay una orden de Dios que dice, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotras, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Entonces eso le hicieron cambiar, justamente influenciado por la carnalidad en ese sentido. Y esa parte fue la que Salomón se alejó de Dios y entonces se dedicó y permitió hacer justamente lo que Dios tanto le disgusta, la idolatría y la sexualidad. Excelente. Entonces, podemos ver que había mucha desobediencia. Y todo eso se reflejó justamente en lo que Dios le hizo juicio y también le profetizó a Ahías, a un profeta, le profetizó a Salomón que sería el juicio sobre él, justamente porque tenía mucho dinero, comercio, el pueblo de Israel, pero porque fue sabiamente conducido. Pero aquí viene la parte en la que yo diría, pues, que Salomón, a pesar de tener la sabiduría dada por Dios, se portó como un necio, porque se alejó de Dios y justamente hizo las cosas que él no quería. Entonces esa desobediencia tuvo que ser castigada. Y entonces ahí podemos ver el juicio que él puso sobre Salomón, aunque por el amor que le tenía pues a David, a su padre, él dijo que cumpliría después de la muerte de Salomón, pero no fue así porque, digamos, así fue como se concluyó, pero también ya pudo Salomón darse cuenta justamente de lo que había hecho. Entonces yo creo que por un lado, sí, tuvo la sabiduría de Dios, pero por el otro lado se portó como un necio y no siguió la obediencia a Dios. Qué terrible, gracias Maquito y Yoli, qué terrible ese final, ese desenlace, qué triste final para una historia increíble que comenzó tan bien. Ahí dice, por ejemplo, que inclusive muchos de los templos que Salomón construyó para los ídolos fueron destruidos recién 350 años después, en tiempos de Josías. 350 años, ya casi 10 generaciones después todavía había los templos construidos por Salomón a los ídolos. En el mismo templo de Jerusalén, muchas de las mujeres de Salomón rindieron culto a los ídolos. Fue algo terrible lo que ocurrió. Entonces, como comentamos hace un rato en la pregunta de la poligamia, fue una de las terribles consecuencias. El corazón de Salomón se desvió, terminó complaciendo a sus tantas mujeres que tenía y se metió en la idolatría de una manera terrible en la nación. La consecuencia más evidente y grande fue la división del reino,
en 10 tribus, como veremos ahora en la lección número 3, el reino del norte y el reino del sur, Jerusalén, capital del reino del sur, Judá y Samaria, capital del reino del norte, con cantidad de consecuencias, derrota y finalmente la cautividad de la nación por el pecado de Israel. Entonces, una tremenda lección, así como con David, vemos aquí con Salomón las consecuencias que se asumen del pecado, de las decisiones equivocadas de dar la espalda al Señor. Gracias, Marquito y Yoli, Marcelito y Lucilita, excelente. ¿Alguna pregunta o comentario final de esta lección número 2, tal vez? A nosotros. Ok, entonces vamos a pasar a la lección número 3, ¿de acuerdo? Tenemos en la lección número 3 a María y Rodney y Silvita y Majito, ¿verdad? Están ustedes 4. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Van a hacer entre todos? ¿Cómo estamos para la lección número 3? Es la más larga de todas, ¿no? Tienen 40 minutos en total. ¿Cómo vamos a desarrollar? Bueno, hola, ¿qué tal? Habíamos acordado con Silvita en principio, bien Majito, para efecto de que nos dividíamos mitad la lección, ¿no es cierto? Entonces, el Reino del Norte, en principio, las primeras páginas va a tratar Silvita y Majo, y al final, pues, nuestra segunda parte, que concluimos, ¿no es cierto? Ya, entonces, si les parece más o menos para manejar el tiempo, Silvita y Majito, hablamos de unos 20 minutos y Rodri y María otros 20 más o menos. ¿Listo? Yo hablo 10 y tú 10. Ya. Podemos comenzar, ¿ya? Bueno. Entonces, tenemos el reino del norte, las 5 dinastías y los 2 últimos reyes. Igual que, ¿cómo es esposita de...? Voy a responder con las preguntas para que avancemos un poquito más rápido, para que entendamos, ¿cierto? Entonces, dice la pregunta 49, ¿el hijo de Salomón reinó sobre el reino del sur o del norte? Entonces, aquí nos aclara y dice que Jeroboam, como rey, reinó en el reino del norte o Israel. Jeroboam, hijo de Salomón, la respuesta sería en el reino del norte. Disculpa, Silvita, una aclaración. El hijo fue Roboam, ¿no? Está bien, pero fue Roboam. Jeroboam fue el que reinó en el norte, pero el hijo de Salomón fue Roboam, que reinó en el sur, ¿no? Ah, y así. Entonces, este es el rey que estuvo en el norte como rey. Ya. Gracias, pastor. La pregunta 50 dice, ¿cuántos reyes buenos tuvo el reino del norte? Entonces, el reino del norte no tuvo ninguno. Ningún rey bueno según lo que estudiamos. Aquí tenemos un cuadro muy ilustrativo y chéverísimo, fantástico para hacer estudio. Lo único que puedo recalcar es que en negrita está los reyes que comenzaron una dinastía, es decir, pasaron el reino a sus hijos. Y está Jeroboam, Baasa, Omri, Jehú y Manahem. Estos reyes fueron los que empezaron una dinastía. La pregunta 51 dice, ¿cómo puede recordar que Roboam era hijo de Salomón? Entonces dice, una forma para recordar que Roboam era hijo de Salomón es porque las primeras letras de su nombre, R y S, van seguidas en el alfabeto. Entonces esa es una forma muy fácil para que nosotros podamos recordar eso también. La pregunta 52 dice, ¿cuáles fueron las 2 tribus que estaban en el reino del sur? Y son las tribus de Judá y la tribu de Benjamín. Pregunta 53. El reino norte se llamaba Israel, y el reino del sur se llamaba Judá. Ahí nos está especificando también. La pregunta 54 dice, ponga estos 4 reyes en orden. Y dice Salomón, Saúl, Roboam y David. Y el orden sería Saúl, David, Salomón y Roboam. ¿Cierto? Pregunta 55. Ponga estas personas en orden. Y está Noé, Lot, Eva, Abraham, David, Moisés y Ana. Y el orden sería Eva, Noé, Abraham, Lot,
Moisés, Ana y David. Sí. Ya, entonces tenemos las explicaciones del bosquejo del reino del norte de Israel. Y la pregunta nos dice, ¿cómo mostró Ahías que Jeroboam sería rey? Entonces dice, el profeta Ahías le mostró a Jeroboam el futuro de Israel. Ahías rasgó su propia capa nueva en 12 pedazos y les dio 10 de estos pedazos a él, anunciando su reinado sobre 10 de las tribus. Sí. Muy bien. Dice, Jeroboam confió, la pregunta, perdón, 57. 57, Jeroboam confió que Dios le bendeciría como rey. Entonces decimos que no, y dice también explique. Y dice que Jeroboam tenía temor que la gente se fuera de su reinado. Entonces él confió y mandó a fabricar grandes becerros de oro para que el reino del norte y en Betel y en Dan les hizo creer a este pueblo que estas imágenes eran sus dioses. Entonces él no confió en el Señor, sino confió en su propia lógica y más allá de eso se afianzó en la idolatría. Ya, tenemos, dice, ¿qué causó que el profeta joven desobedeciera a Dios? De acuerdo a Primera de Reyes 13. Entonces, si leemos Primera de Reyes 13, entendemos que tuvo este profeta joven una tendencia tal vez de la rebeldía, o a lo mejor él se confió, porque el Señor le dio un mandato y le dijo que él no coma pan ni beba agua ahí, en el lugar donde el Señor le mandó, ni que regrese por el camino donde él fue. Sin embargo, él se dejó convencer, se asomó un hombre en el camino y le dijo, yo también soy profeta, y me habló un ángel y me dijo que sí, que bebas y comas y ven a mi casa y ven, bebe y come. Entonces, si solo esta enseñanza cuando estábamos estudiando nos causó una impresión, porque muchas veces podemos caer en eso. ¿Y será que Dios me habla o que no me habla? Y el profeta dijo, bueno, listos, vamos, comió y bebió y terminó muerto. Entonces, esto nos pasa. Ahora les dejo con María José. Ya, aprovecho la Ya. coyuntura. De esa parte me gustaría resaltar un poquito lo que nos plantea Silvita, tanto en el caso de Jeroboam como en el caso del profeta Job. Yo los conecto porque si miramos la historia de Jeroboam, recordemos todos, familia, que el Señor le habló, como nos comentaba Silvita, a través de un profeta, ¿verdad? El profeta Ahías. Dice que Ahías tomó la capa y la partió en 12 pedazos, le dio 10 a Jeroboam. Entonces, desde un comienzo, Jeroboam llegó al reino porque Dios lo eligió y por una profecía del Señor. Pero él, cuando ya estuvo reinando sobre el reino del norte, no tuvo en cuenta, se le olvidó eso, y entonces él lo que hizo fue ignorar la ley y quiso poner un culto en Samaria y mandó hacer los becerros y todo lo demás. Entonces, ignorar la ley de Dios es lo peor que podemos hacer, ignorar la palabra de Dios. Si ignoramos la palabra de Dios, estamos destinados al desastre. Y parecido a este profeta joven, como tú dices, Silvita, Dios le habló, pero luego aparece alguien, por más profeta que sea, y le dice, es que Dios me dijo que no, como diciendo, no, lo que te dije ya no, ahora hay otra cosa diferente. El apóstol Pablo dice que si alguien nos anuncia otro evangelio, si sea un ángel del cielo, venga a anunciarnos un evangelio diferente al que está escrito, no los oigan, no es de Dios. Entonces, por eso dice Pedro también que tenemos la palabra profética más segura, tenemos la escritura. Y así se parezca, wow, el que sea, el ungido, el apóstol, lo que sea ángel del cielo, a decirle que está diferente del evangelio, nada que ver, no viene de Dios, porque Dios no se contradice, no cambia de parecer. Él no va a hacer nada contrario a la escritura, lo que ya está establecido. Ese detalle quería resaltar la importancia de no salirnos de la palabra del Señor. Sí sabes, tú mismo sabes. Sigamos. Ya, entonces en la página 87 tenemos una figura que habla de los reyes y los profetas. Entonces vemos los reyes de Israel, profetas de Israel, el Reino Unido dividido y
el que sobrevivió, los reyes de Judá, profetas de Judá, y ya. En la página 88 voy a empezar con la pregunta 59. Dice, ¿cuántos años duró la dinastía de Jeroboam y su hijo? Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab reinó solo por 2 años. Ya. Ese es, ¿no es cierto? Sí. Y en la página 60, ¿cómo trató Baasa de impedir que la gente saliera de su reino? Disculpa, Baasa, Majito. quien Perdón, te interrumpo. Ahí hay que hacer una aclaración. El reinado del hijo de Nadab duró 2 años, pero la dinastía duró 24 años, ¿no? El mismo ya. Sí, está. Por dice eso te dije, que la dinastía de Jeroboam duró 24 años. Recordemos que la dinastía se le llamaba al reinado del rey, el hijo y el nieto. Entonces la dinastía como tal duró 24 años, ¿ya? Hagamos esa corrección. Ya. 24 años de Jeff, ¿ya ves? Dale. Para la pregunta 60, ¿cómo trató Baasa de impedir que la gente saliera de su reino? Baasa, quien reaccionó enviando soldados a la ciudad de Rama, él quería que sus soldados impidieran que la gente saliera o entrara a Judá. Pregunta 61, ¿cómo reaccionó Asa ante los soldados de Baasa en Ramá? Asa, rey de Jerusalén, le pagó a Ben-Hadad, el rey sirio en Damasco, para que le atacara a Israel, y Ben-Hadad tomó el control de las ciudades de Israel. En la página hay pregunta 62 en la figura 417. Ponga un círculo alrededor de Tirsa, Rama, Jerusalén y Damasco. Obviamente la figura está ahí arribita y hay que poner los círculos. Ya en la página 63 dice, nombre las cabezas de las 3 primeras dinastías de Israel: Jeroboam, Baasa y Omri. Ya, pregunta 64, ponga un círculo alrededor de Samaria en la pregunta 4, en la figura 418. Ahí está. Y está en la página 89. Ya. En la página 89, la pregunta 65 dice, ¿cómo hizo Omri a Israel fuerte políticamente pero débil espiritualmente? Omri tuvo una buena política internacional, pero ahí no cumplió el mandato que le dio Jehová porque se casó hizo que su hija se case con Jezabel, y Jezabel obviamente no era judía. Ya. Entonces por eso, o sea, hicieron muchos negocios y todo, pero fueron pobres espiritualmente porque no obedecieron a Jehová. Ya. En la pregunta 66 dice, ¿por qué quiso Acab que su hija se casara con el hijo de Josafat? Ya. Acab buscó la manera de fortalecer su poder militar por si se presentara algún ataque de Siria, así que Acab trató de hacerse amigo de Josafat, rey de Judá, y al poco tiempo Atalía, la hija de Acab, se casó con Joram, el hijo de Josafat. Esto fortaleció la fuerza militar de Israel, pero otra vez debilitó la condición espiritual de Judá. Ahí, perdón, Majito, quisiera hacer un aporte. En el caso de Omri, se puede ver claramente que no siempre la prosperidad es resultado, la prosperidad, digamos, material. Hemos hablado de que la prosperidad política y militar de David, de Salomón, en mucho tiempo fue el resultado de la prosperidad espiritual. Pero en el caso de Omri se ve claramente que no. Omri y su dinastía, su hijo Acab y sus nietos fueron terribles, fue lo peor que tuvo Israel. Sin embargo, en su tiempo hubo prosperidad, tomaron decisiones, fueron acertados en manejos políticos y militares y hubo prosperidad. Una de las cosas para ellos positivas fue la alianza con Josafat. Para Josafat fue negativa. Vemos a un hombre de Dios como Josafat aliándose con un impío, como fue Acab. Entonces, no siempre, y eso lo vemos en el mundo de hoy, mucha gente ni conoce a Dios y se les ve tremendamente prósperos, y eso no es un signo de bendición de Dios, necesariamente, ¿verdad? Entonces, hacer esa aclaración. Que muchas veces la prosperidad de una empresa, de una persona, para nada es el resultado de la bendición de Dios, puede ser el resultado de habilidad, de talento, de ser hábil en los negocios, de lograr buenos negocios, pero nada que ver con que eso sea digamos, éxito espiritual en ese sentido.
Ya. Y finalmente la pregunta 67 dice, ¿qué nos enseña el casamiento de Acab y Jezabel? Bueno, que primeramente desobedeció el mandato de Jehová y también le dijo que no era de casarse con mujeres de otra nación, y también se ve el yugo desigual. Y el poder político y económico no fue bueno, pues no fue bueno para la nación porque Jezabel dañó las buenas costumbres. Y eso es todo. Muy bien, gracias. Silvito y Majito. Seguimos con Doña María, entonces. ¿Ah? Sí, bueno, yo quisiera hacer una analogía con una historia de el Reino del Norte, con una historia de unos chicos, unos jovencitos que se van a las cataratas del Niágara y están ahí con su barquita, y muchos alrededor que les estaban mirando les daban advertencias que están muy cerca ya de las cataratas, y les decían, están ya cerca de los rápidos, cuidado, no se vayan muy allá. Y ellos no hacían caso, entonces seguían adelante. Como eran jóvenes también, no eran muy prudentes y seguían yendo hacia el peligro. No escuchaban las advertencias, les volvían a decir y tampoco hacían caso, hasta cuando cayeron por las cataratas. Y fue pues el final de ellos. Así es el Reino del Norte, que puede ser catalogado de esta manera porque Dios les mandó muchos profetas en medio de todo lo que ellos vivieron, advirtiéndoles que cambien su camino, pero nunca ellos hicieron caso de cambiar el camino. Entonces fue el fin para esta etapa, ¿no? del Reino del Norte. Entonces, con esto, pues, Dios mandó muchos profetas muy preciosos, como Elías, Eliseo, Amós, Joás, algunos profetas que Dios mandó, y vamos en este momento a mirar qué es lo que hizo Elías. Elías, en la pregunta 69, que dice, ¿qué les hizo Elías a los profetas de Baal traídos a por Acab y Jezabel? Elías hizo una prueba con los profetas de Baal sobre el monte Carmelo, que aproximadamente 55 kilómetros al norte de la ciudad de Samaria, el fuego que bajó del cielo probó que Yahvé es el Dios verdadero. Entonces Elías mató a 450 profetas de Baal, haciendo caer el fuego de Dios, ¿es cierto? Había mucha idolatría en ese tiempo de Elías, y Elías siempre estuvo hablando acerca de los ídolos y de la prohibición de Dios sobre estos. Hubo 3 cosas importantes que hizo Elías, ¿cuáles son las cosas que mandó Dios a Elías a hacer después del Monte Carmelo? Dice que Dios le dio 3 cosas para hacer. Ungir a Hazael como rey de Siria, ungir a Jehú como rey de Israel, llamar a Eliseo para que fuera profeta después de él. Entonces él trajo a Eliseo como un nuevo profeta, él caminaba junto con Eliseo todo el tiempo con Eliseo, era su mano derecha, y él cuando ya fue llevado al cielo, Elías, en cuerpo y alma, Eliseo quedó en su lugar como profeta de Israel. Entonces, la pregunta 71 dice, explique el juicio de Dios sobre Acab por matar a Nabot. La dinastía de Omri llegaría a su fin y la familia de Acab quedaría destruida de la misma manera en que lo hizo Nabot. Aquí estoy recordando también que Elías, Acab
quería la propiedad de Nabat, y cuando Elías le dijo que Dios traería juicio sobre él, porque él mandó a matar a Nabot, él no le creyó, pero fue real, ¿no? Fue el juicio real. Acabó con toda la dinastía de Acab, con su esposa, con sus hijos, sus nietos, y toda la dinastía se acabó. Y se cumplió la profecía que Elías dio contra él. Vamos a ver la pregunta 72. ¿Cómo murió Acab? Acab cambió la manera en que vestía para la batalla con el fin de que nadie le reconociera. Pensó que esto le protegería, sin embargo, una flecha golpeó a Acab y murió. No hay manera de ocultarse del juicio de Dios. Entonces, Eliseo le profetizó a Acab que él iba a morir en la batalla. Y él igualmente no dio con sus advertencias y fue a la batalla a pesar de las advertencias de Eliseo. Se fue disfrazado y él pensó que si iba disfrazado no iba a morir como Eliseo le dijo que iba a morir. Pero fue disfrazado y la flecha cayó justamente sobre él y le mató. Entonces se cumplió nuevamente lo que Eliseo le dijo que iba a pasar. La pregunta 73, ¿qué principio enseña el naufragio de los buques? A Dios no le gusta cuando un líder cristiano y un pecador se unen en los negocios. Esto es importante porque estaban haciendo el negocio de los buques. Perdón, un ratito, voy a mirar en dónde estaba eso. Entonces, se juntaron para hacer el negocio, el comercio de los buques en la página 92, que dice, convenció a Josafat, el rey de Judá, para que trabajara con él construyendo algunos buques para el comercio. Por medio de un profeta, Dios reprendió a Josafat por unirse a Ocosías, un rey malvado. El profeta pronosticó que los buques se hundirían. Y esto sucedió, por lo cual los dos reyes perdieron todo el dinero que habían invertido. Y aquí dice el material, a Dios no le gusta cuando un líder cristiano y un pecador se unen en los negocios. Esa es una gran advertencia para nosotros también en este tiempo, que no debemos juntarnos con personas en yugo desigual. ¿Verdad? Para esto nada más para mirar qué tiene que ver con este tema de los buques. En la actualidad es difícil. Entonces, no llegaríamos a ese negocio nunca. ...76... Mencione 5 milagros de Elías y Eliseo que fueron similares. Hicieron los dos milagros muy similares, y entre ellos está que dividieron el mar Jordán, multiplicaron el aceite y la harina para la viuda, y multiplicó el pan para alimentar a 100, levantó a un niño que había muerto y mandó fuego sobre los soldados, mientras que Eliseo mandó osos contra los muchachos burladores. La pregunta 77, ¿cómo sabían otras naciones acerca de Eliseo? Todo Israel y Judá sabían de Eliseo. Otras naciones tales como Edom y Siria sabían de él en Damasco, la capital de Siria. La gente conoció a Eliseo como el hombre de Dios. Y también recordemos que Eliseo sanó a Naamán, ¿no? Entonces ahí fue muy conocido Eliseo ante todo el pueblo, y no solamente el pueblo, sino otras naciones. Fue muy conocido Eliseo. ¿Cómo murieron el rey Joram de Israel y el rey Ocosías de Judá? Jehú era el comandante del ejército israelita. Este mató a Joram, así como también Ocosías, el rey de Judá. 79.
¿Quiénes María, eran las cabezas? disculpa, te interrumpo, María. Bueno, está súper bien. Quisiera solamente comentar un poquito sobre Elías y Eliseo. Es bien interesante en todo este contexto y viendo, aquí nos va a traer a través de los reyes, y justamente aún en estos libros de la Biblia, cómo aparecen y se resalta la figura de Eliseo y de Elías, especialmente, y algunos profetas, como tú dices al comienzo, cómo Dios puso de sus siervos a que anunciaran, proclamaran, pero quisiera que sobre todo lo traigamos a nuestra experiencia y que recordemos que según la Escritura, hoy somos nosotros los profetas. Los profetas eran siervos de Dios, enviados, escogidos por Él y enviados a anunciar, a proclamar la palabra y a confrontar a Israel. Hoy nos toca a nosotros, es nuestro papel, anunciar la palabra, ¿verdad? Fueron hombres de mucha influencia, fueron hombres con mucha autoridad, fueron hombres muy usados por Dios. Y es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros, ¿verdad? No podemos dejarnos arrastrar por la corriente. Yo aquí lo que quisiera acotar es como una aplicación, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. Ellos no se hicieron como el mundo, ellos no se hicieron ni se dejaron llevar por la corriente. Aun cuando eso significó amenazas y a veces muerte o persecución, ellos se levantaron y proclamaron la verdad. Vivieron conforme al Señor, obedecieron a Dios, decidieron ser fieles, fueron luz en medio de la oscuridad. Ese es el desafío hoy para nosotros. Tenemos que vivir como lo que somos, como profetas, siervos de Dios, llamados a marcar la diferencia y a anunciar la verdad en medio de la mentira, a declarar la luz, la verdad y la justicia en medio de toda la maldad que impera en el mundo de hoy. Ir en contravía, ir contracorriente de todo eso me parece importante como aplicación. Gracias. Sigamos, por favor. Sí. Entonces, dice, ¿por cuánto tiempo gobernó la dinastía de Jehú? Ellos reinaron por casi 100 años. Es la dinastía más larga, donde estuvieron más, fue trascendente porque él empezó desde el reinado de su padre y se fue hasta entregarle a su hijo e inclusive el nieto. Entonces, reinaron como 100 años la dinastía de Jehú. ¿Qué hizo Jehú para limpiar la política y la religión de Israel? Eso ya le toca a Robert. Bueno, continuando con el tema, ¿no es cierto? Eliseo se manifiesta que envió a su siervo para ungir a Jehú como rey. Entonces Jehú gobierna, era el comandante del ejército israelita, y luego mata a Joram, así como también a Ocosías, el rey de Judá. Para ir concluyendo, la dinastía de Omri dura 44 años, ¿no es cierto? Omri, 12 años oficialmente, 11 en realidad. Acá 22 años oficialmente, pero 21 en realidad. Ocosías, 2 años oficial y 1 en realidad. Joram, 12 años, pero 11 en realidad. Posteriormente a esto, ¿no es cierto?, habíamos manifestado que se ungió como rey a Jehú y la dinastía que continúa con este rey. Entonces, la dinastía o la familia de Jehú permanece como sobre el reino del norte por 100 años, ¿no es cierto? Ellos reinaron por casi 100 años, la dinastía, la familia como tal. Israel surgió de la debilidad a la fuerza. En esta época de gobierno de esta dinastía, Israel surge de la debilidad a la fuerza. Eso es la mayor fortaleza, ¿no es cierto?, que se da cuando estuvo Joroboam. Después, por medio del asesinato Jehú. Ahora, ¿cómo se da este tema de los reinados? Por medio del asesinato, Jehú empezó a gobernar. Jehú, acuérdense que era el comandante del ejército. Por medio del asesinato, Jehú empezó a gobernar a Israel. ¿Cuál fue la característica? Destruyó a la familia entera de Joram. Jehú también acabó con la adoración a Baal, que es un punto a su favor. Limpió la política y la religión de la nación. Pero hay un detalle, aún así, los israelitas continuaban adorando a los ídolos. Hizo una buena acción, pero los israelitas, pues duros de corazón, continuaban adorando a los ídolos. Entonces, la gente de Fenicia se enojaron
cuando Jehú mató a Joram. El momento que esto sucede, pues ellos no eran, Fenicia y Judá no eran los únicos enemigos de Jehú. Así es que Asiria también quería atacar a Israel. Jehú envía una ofrenda de paz a Asiria. Eso no es muy bien visto. Y aquí hay una característica. Dios estaba complacido de que Jehú haya limpiado a Israel de Acab. Pero Jehú obró bien acabando con la adoración a Baal, pero la adoración a otros ídolos continuaba en Israel. Luego muere Jehú y viene el siguiente hijo de la dinastía, que es Joacás, ¿no es cierto? Joacás no pudo hacer nada. Él no podía resistir los ataques de Siria, de Edom, Amón, Filistea y Tiro. Joacás acudió a Dios por ayuda, pero no se apartó de la idolatría ni destruyó los ídolos de en Samaria. De alguna manera, él como que reflexiona y pide a la ayuda a Dios, pero mantiene la idolatría y los ídolos en Samaria. Esa fue una característica, ¿no? Luego viene pues, en Israel comenzó a prosperar nuevamente durante el reinado de Joás. Luego de Joacás viene el reinado de Joás, ¿verdad? Y se viene también con una serie de procesos, una serie de circunstancias y de situaciones en un va y ven del pueblo de Israel en todo este proceso. Ahora, estamos por la página 93. Ok. Ahora, hay un pasaje asombroso. Probablemente Joás había ido a ver a Eliseo a causa del conflicto en Siria. El rey había lanzado una flecha con un arco y entonces Eliseo profetizó sobre su significado. Creo que esto es importante recalcar acá, que el rey había lanzado una flecha con un arco y entonces Eliseo profetizó sobre su significado. Así que el rey debió entender que el arco y las flechas tenían algo que ver con la guerra contra Siria. Siempre el pueblo de Israel había tenido enemigos y aquí de alguna manera tenía que entenderse que algo tenía que ver que se avecinaba una guerra de Siria, ¿no es cierto? Ahora, es importante que nosotros retomemos alguna reflexión que dice, hay ocasiones cuando Dios da la cantidad de victoria que deseamos, ya sea poca o mucha. Ahora, es importante que dejemos que nuestro corazón permanezca en sintonía con el Espíritu Santo. Hay un detalle importante que menciona el material y dice, tenga una visión grande para expandir el reino de Dios y sueñe en grande, porque Dios puede hacer cosas grandes por medio de las personas pequeñas. Y esto pues encaja definitivamente, ¿no es cierto?, que Dios no selecciona a los capacitados, sino más bien capacita a sus elegidos. Pero es importante el tema de poder tener una visión grande, porque si tenemos un Dios grande y poderoso, pues todo es posible en Él. Perdón, Ahora, disculpa, te interrumpo. Claro que sí. Sí quisiera que esa parte, ojalá todos podamos en nuestro material resaltar lo que está mencionando Rodney. Me gustaría que ojalá pues, si tenemos un resaltador a la mano o con, de alguna manera, ¿verdad? Lo que está citando Rodney, este párrafo es justamente la página 94. El segundo párrafo de la página 94 es el que está citando Rodney y me parece bien importante que lo podamos resaltar, que lo podamos tener muy en cuenta, como ya lo ha acotado Rodney, ¿verdad? Yo además de que resalté todo el párrafo, las últimas líneas del párrafo las subrayé. Tenga una visión grande para expandir el reino de Dios y sueñe en grande, porque Dios puede hacer cosas grandes por medio de personas pequeñas. Yo creo que muchas veces los seres humanos y el pueblo de Dios podemos estar muy pendientes de no pecar, no haciendo lo malo. Y si es importante, efectivamente, no violar los mandamientos, no hacer lo que no deberíamos hacer, no robar, no mentir, etcétera, es igual o tal vez a veces más importante asegurarnos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces se peca más por omisión, por no hacer lo que deberíamos. La mayoría de creyentes, lastimosamente, no tienen una visión de Dios. La mayoría de creyentes asumen una vida cristiana pasiva. Solo voy a la iglesia, trato de no hacer lo malo, trato de no llevar una vida cristiana más o menos, pero sin tampoco hacer.
sin tampoco cumplir la gran comisión, sin tampoco proclamar el evangelio, sin tampoco hacer discípulos, sin tampoco percatarme de cuál es la visión que Dios tiene para mi vida, cuál es el llamado, cuál es la misión que Dios quiere que desarrollemos, a dónde Dios quiere llevarme, qué Dios quiere que yo haga. Este rey, estamos aquí hablando, Joás, no fue de los mejores, pero vino un tiempo de bendición, porque esa palabra se cumplió. Tuvieron 3 victorias sobre Siria. Entonces, eso solamente quería un poquito resaltar, Donny, y acotar lo que tú estabas mencionando. Gracias. Okay. Yo quiero nada más acotar un poquito aquí en esta historia de Joacán, ¿no? Bueno, este rey, lo relevante de él es que él fue a consultar a Dios. Eliseo estaba ya de muerte, estaba muy, muy malito, estaba ya por morir. Y él llegó a consultarle y a decir, ¿qué hago? Si voy o no a la guerra. Entonces Eliseo le dijo, le tomó sus manos, es como que le dio poder. Y le dijo, lanza tú la flecha y vamos a tener la respuesta de Dios. Él lanzó la flecha y le dijo, tú vas a tener victoria. Pero pon las flechas para el piso, y él solamente hizo 3 veces, por eso tuvo 3 veces la victoria. Pero Eliseo se enojó con él y le dijo, ¿por qué no hiciste más? Porque pudiste haberlos derrotado de una vez, pero por tu falta de fe hiciste tan solo 3 veces. Entonces eso fue lo malo de él, que fue como dudativo, porque él pudo haberlo hecho con más firmeza y pudo haberles derrotado definitivamente a los asirios, pero no fue así, por eso. Y luego de ahí ya murió Eliseo. Muy bien, continuando. Estábamos retomando algo acerca de Joás, y para concluir lo que María de los Ángeles comenta, ¿no es cierto? Joás se sintió solo e inquieto cuando Eliseo murió, pero todavía no le sirvió a Dios, se rehusó a dejar de adorar a ídolos. Es decir, este señor hizo en cierta manera algo bien, pero continuaba quebrantando el tema de adorar a ídolos, que no era la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, pues hubo bendiciones de lo alto sobre Israel, tal cual como María lo dijo, Eliseo lo había profetizado. Luego de él viene el siguiente rey, que es Joroboam, quien estuvo por 41 años. Joroboam II. Joroboam II, sí. ¿no es cierto? Que era pues él era el hijo de Joás, ¿no es cierto? Y bueno, y continúa con todo el resto de la historia que se viene dando con los distintos pueblos. Aquí aparece un nuevo personaje que es Oseas, y describen estos tiempos de prosperidad, pero la paz y la prosperidad trajeron otro periodo de separación de Dios. Los profetas le advertían al pueblo que recordaran a Dios y le servirían. Y justamente lo que tú comentaste hace un momento, Ricardo, que cuando existe prosperidad se corre el riesgo de uno ser autosuficiente y alejarse de buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que pasó justamente porque el pueblo comenzó prosperidad y alejarse de Dios, ¿no? Entonces, Joroboam II murió luego de varios años y su hijo Zacarías llegó a ser rey, pero reinó solamente 6 meses antes de que Salum le diera muerte a él, que fue el siguiente rey, Salum. A continuación viene Manahem y su hijo, Becaía. Entonces, Manahem reinó sobre Israel por 10 años, después del reinado de un mes de Salum, ¿no es cierto? De cómo se vienen dando el proceso de cambio. Los últimos 2 reyes de Israel se habla de Peca. Peca era hijo de uno de los capitanes del rey de Pecaía, pero Peca se rebeló contra el rey de Pecaía y lo mató. Al mismo tiempo Resín, y bueno, y toda la historia que se viene dando de unos a otros de las dinastías de los distintos hijos, ¿verdad? Finalmente terminamos con el último rey, que viene a ser Oseas. Oseas le obedeció a Asiria mientras Tiglat-Pileser III fuera rey ahí. Y se desarrolla, ¿no es cierto? Después de que murió, aparecieron otros personajes, el nuevo rey, en fin. Esta victoria
de Asiria marcó el fin del reinado del norte. Oseas fue el último rey en los años del 731 al 723. Y para ir concluyendo, ¿no es cierto? Aquí hay que rescatar algo de alguna información acerca de los asirios. Los asirios tenían la política de esparcir la gente que ellos vencían. Tomaron prisioneros a 28,000 israelitas y luego los esparcieron a través de Persia. O sea, definitivamente el pueblo de Israel era sometido nuevamente y eran perseguidos y eran distribuidos como así estaba profetizado que se fuera por todo lado, ¿no es cierto? Luego pues aparece este personaje que es Jeroboam, fue el primer rey del reino del norte que indujo a Israel a adorar a ídolos. Por más de 200 años, los israelitas siguieron sus caminos. Así, ellos quebrantaron el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, según Éxodo 23. Entonces, aquí como la conclusión principal llega a ser que profeta tras profeta les advirtieron a los reyes y al pueblo sobre el juicio que venía, pero ellos se negaron a escuchar la palabra de Dios o a sus mensajeros. El gran pecado de la idolatría llevó a los israelitas a ser siervos de otras naciones. Y eso es como concluye definitivamente la historia de Israel, ¿no? Entonces, siempre están en un tiempo bien, se arrepienten, pero luego se alejan del camino de Dios, Dios tiene juicio, y están en ese proceso de va y viene, ¿no es cierto? Entonces, el pecado de idolatría llevó a los israelitas a ser siervos de otra nación, hasta cuando se cumpla la profecía de que se junte nuevamente la nación de Israel, que ya se cumplió hace 70 años, ¿verdad? Entonces, eso más o menos en lo que tiene que ver con este tema. Bueno, excelente, gracias, Joven María también. Para ustedes, igual que Silvito y Matito, también tienen un 10 por su tarea, su presentación. Gracias. Bien, finalmente, entonces, solamente lo siguiente, por favor, tengan en cuenta, para la próxima semana, vamos al capítulo 5 de la materia. Es muy cortito, son solamente, creo que 13 páginas en total, el capítulo 5, y contiene básicamente 2 lecciones. Entonces, bueno, hagamos lo siguiente. Yo voy a mandarles mañana un mensaje en el chat de WhatsApp a cada uno específicamente qué parte encargarse para hacer algo parecido a lo que hemos hecho el día de hoy. Voy a pedir que en la tarea que deben enviarme, si no me han enviado, de esta lección 4, que si me enviaron, pues manden como un anexo o complemento a la lección 4, 2 aplicaciones personales por cada lección. Vimos 3 lecciones, ¿de acuerdo? Entonces, en una frase corta pero concreta, 2 aplicaciones personales de cada una de las lecciones. O sea, serían 6 aplicaciones, por favor, ¿de acuerdo? ¿Sí, Silvita? Pastor, la pregunta. En esta lección, ¿tenemos que igual analizar y responder la de toda la lección o solo lo que estudiamos? No, solamente lo que a cada uno lo voy a asignar. Entonces, lo que nos tocó. Sí. Básicamente, como son 2 partes principales, voy a repartirlas para que cada pareja tenga una parte y responde lo de cada uno, ¿de acuerdo? Yo les voy a reenviar a todos las respuestas de los demás para que puedan complementar, ¿de acuerdo? Y armar su material completo. Entonces, de todo lo que reciba de cada uno que me envíen sus respuestas a las preguntas y aplicaciones, les reenvío a los demás. Junten el material para que tengan lo de todos. No sé si me voy a entender. Yo tengo la respuesta de todas las preguntas. Yo hice todas. Pero cada uno recoja de los demás y junte el material para que le quede completa su capítulo, ¿de acuerdo? En cuanto a las respuestas. ¿Alguna inquietud, pregunta, duda antes de terminar? ¿Sí? ¿Silvita? Yo tengo, pastor. Yo pienso, es algo personal, yo pienso que como desarrollamos las preguntas, yo no envío una vez que desarrollo porque espero la clase para ver si corrijo algo y entonces eso está bien, pastor. Sí, está bien, me parece bien. Pueden hacer así. O sea, hoy tenemos martes y puedo enviar ¿hasta cuándo? A ver, les voy a dar un par de días. Mándenme máximo hasta el jueves, ¿ya? ¿Todos? Máximo hasta el día, pastor. Y así van a ser siempre, máximo hasta el jueves, ¿cierto? Es mejor así.
Me parece mejor así, y entonces apenas reciba lo de todos, yo reviso cualquier corrección y le reenvío para que todos tengan lo de todos, ¿ya? Gracias, pastor. Vale, Estamos bien. excelente. ¿Alguna otra pregunta, inquietud de alguien? ¿Todo clarito? Ok, oremos por la tos de Marcelito. Está con una tos así como... Estamos diciendo Yo le que tengo una pregunta. Está Marcelo. Un ratito, Marcelito. Yo no sé. Sí, pregunta. Yolita o Marquito, pregunta. Las aplicaciones que dice 6 aplicaciones, 2 por cada capítulo. No capítulo, sino lección. Del capítulo 4 que hoy desarrollamos, contiene en total 3 lecciones, el capítulo 4. Por cada una de las lecciones, ustedes van a enviarme 2 aplicaciones. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron las 3 lecciones? Son las partes principales. El reinado de David, 2 aplicaciones. Del reinado de Salomón, 2 aplicaciones. Y del reinado del norte, 2 aplicaciones. Es importante, de lo que mismo hoy comentamos, como hemos hecho hoy, no solo la respuesta a las preguntas, ya en la secuencia, los reyes, sino bueno, ¿y eso a mí qué me enseña? ¿Cómo lo voy a aplicar a mi vida? ¿Qué puedo yo extraer? Mucho de lo que mencionamos ahora lo pueden utilizar, entonces, para que escriban las aplicaciones. ¿Ya? Ya. ¿Algo más? muchas gracias. Bueno, vamos entonces ahora. ¿Listo? Vamos a darle gracias al Señor. A ver, un voluntario, voluntaria que nos dirija en oración final. ¿Alguien? Bueno, ya. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, porque nos has permitido, Señor, a través de este medio, compartir tus enseñanzas, compartir todo lo que hemos podido revisar en esta noche acerca de David, acerca de Salomón y acerca de los reyes del norte. Queremos que en los trabajos que vamos a hacer, vamos a buscar el contenido para aplicar a nuestras vidas las lecciones que nos dejan estos grandes libros de estos profetas, de estos reyes. Señor, gracias porque tú nos haces ver, como en el caso de Salomón, tú le diste sabiduría, tú le diste entendimiento, Señor. También a David, tú estuviste con ellos, tú caminaste conforme te obedecían, Señor. Gracias porque en este tiempo, Señor, nos permites conocer de esas lecciones de vida y que nosotros podamos reflexionar y estar, Señor, obedientes a tu palabra, Señor, ser intencionales en impartir, en compartir tu palabra, proclamar tu evangelio, Señor, hacer conocer. Hemos visto que hay mucha gente necesitada que está afuera, que está deambulando sin un norte, y queremos que tú nos permitas ser esos guías, esas personas que podamos orientar, Señor. Gracias porque en este tiempo hemos podido ver cosas buenas que sucedieron, Señor, tanto a David como a Salomón y a los reyes del norte, versus las consecuencias del pecado, las consecuencias que trae el pecado, Señor. Y así como también el hecho de arrepentirse y entrar en obediencia a tu palabra, Señor. Bendito Padre, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, nuestras cargas, nuestras dificultades, Señor, para que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, para que tú estés caminando con nosotros conforme lo hiciste con David, con Salomón y con los demás reyes, Señor, y profetas que acabamos de revisar y estudiar, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú nos des la sabiduría y el entendimiento para poder seguir trabajando
seguir siendo un aporte para nuestra iglesia, Señor. En esta noche oramos por el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Oramos por el crecimiento de las iglesias del Valle, Señor, la iglesia madre, la iglesia del sur, la iglesia de Ibarra, de Guayaquil. Y gracias porque estás trabajando tú en Jama, Señor. Bendito Padre, gracias porque tú estás poniendo hombres y mujeres decididos a trabajar ahí, Señor, a impartir tu palabra. Bendito Padre, síguenos bendiciendo, Señor, y que más personas se vinculen a este medio. Te pedimos que tú bendigas, Señor, al presidente, tú bendigas a las iglesias, tú bendigas, Señor, a las personas que en este momento forman parte del gobierno, para que ellos puedan tener sabiduría, entendimiento y comprender las necesidades de su pueblo, Señor. Así conforme Salomón gobernó a su pueblo, Señor, con equidad, con justicia, Señor, para buscando la prosperidad de cada uno. Gracias, bendito Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.